¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Y como es costumbre ya, en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que lleva por título La Fe del Pacto. Esta lección es la número 12 para el 19 de junio del año 2021. Sean ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos a este repaso de lección. Invito a cada uno de ustedes para que puedan compartir este audio y mucho más gente pueda ser alcanzada por el Evangelio. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Para eso quiero invitarles para que inclinen su rostro, cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y Padre eterno, reconocemos que eres un Dios grande de misericordia y tarde para la ira, pero tampoco tendrás por inocente a todos aquellos que se burlan y que continuamente te ofenden, Señor. Por eso, Padre eterno, nos suplicamos en esta hora que tu misericordia y tu gracia pueda alcanzarnos y que tu Espíritu Santo, Padre eterno, quite todo ruido de nuestra mente y que puedas habilitarnos, Padre eterno, con poder para poder entender y discernir esta lección. Bendice a cada uno de los que nos oyen, bendice a toda nuestra familia, a toda nuestra casa, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. La fe del pacto es la lección número 12. Estamos casi a punto de terminar este trimestre. Y hemos visto cómo el tiempo se ha consumido, cómo el tiempo ha avanzado, y ojalá y cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, haya sido bendecido por estos repasos de lección que estamos haciendo, en la que hemos revisado cómo Dios es el que toma la iniciativa en este pacto eterno, en esta promesa que Dios hace, no solamente para su pueblo, sino para todo el mundo. Así que quiero invitarles para que rápidamente vayamos al versículo de memoria, y este se encuentra en Gálatas 3:11. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de libros, en el libro de Gálatas 3:11. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la ley, acerca de la fe? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién es el que justifica? ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Gálatas 3:11. Miren lo que dice la palabra de Dios, y es evidente que por la ley, ¿qué cosa? Ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Este es el punto central de esta lección, sin duda, en la que vamos a ir rápidamente a la introducción. Antes de que se pudiera ratificar el nuevo pacto, había que derramar sangre. Por lo tanto, como había quedado asentado y predicho en los archivos de las profecías mesiánicas, esa sangre vivificante que brotó del Calvario validó el nuevo pacto. Pero más allá de lo que hagamos, nuestra naturaleza humana es sin duda pecaminosa e indigna
si la comparamos con la pureza y la justicia de Dios. Al aceptar la muerte sustitutiva de nuestro amado Cristo Jesús en nuestro favor mediante el pacto, podemos ser dignos ante los ojos de Dios. Y por más que Dios nos purifique, nos cambie, nos moldee hasta llegar a reflejar su imagen, siempre debemos tener a nuestro Señor Jesús como nuestro perfecto sustituto. Y esta es la esencia del Evangelio eterno y nuestra gran esperanza, nuestra esperanza del pacto. Surge una pregunta, ¿sí? Inmediatamente en esta lección, que es por demás muy importante, que dice: ¿qué lugar ocupa la fe en el pacto eterno? El pacto eterno es un compromiso por parte de Dios de otorgarnos la salvación. ¿De qué manera? Restaurando de esta manera la relación con Él que perdimos en el Edén. Para cumplir nuestra parte en el pacto, debemos ser justos, es decir, cumplir estrictamente todo lo que Dios pide de nosotros. Ahí es donde interviene la justicia otorgada por la fe, ya que por nosotros mismos jamás podremos llegar a ser justos, ¿verdad? Jamás podremos llegar a ser justos. Y como siempre vamos a dividir esta lección en 4 puntos importantes. Número 1, la salvación por la fe. Número 2, el costo de la salvación. Número 3, la justicia imputada por fe. Y número 4, los beneficios de la fe. ¿Ah? Quizás alguno de nosotros se preguntará: bueno, ¿y qué es la fe? Quiero invitarle rápidamente. Sí, esto lo hacemos por amor a los que no conocen la palabra de Dios. Al libro de Hebreos, al capítulo 11, Hebreos capítulo 11, para ver cómo define la Biblia lo que es la fe. Miren lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Dice: ahora bien, ahí en el capítulo 11, versículo 1, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Verdad? Mucha gente, por lo que ve, tiene fe, pero en las cosas de Dios es todo lo contrario. Nosotros debemos tener fe de lo que no vemos, de lo que esperamos que Dios nos dé, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, una vez que hemos definido la fe, vamos a entrar al primer punto, que es, o en otras palabras, ¿cómo es que usted y yo obtenemos la salvación? Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido por cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, estimados amigos hermanos, únicamente la obtenemos por medio de nuestro amante y Señor y Dios, Cristo Jesús.
La cruz es el centro del pacto eterno. Sin la cruz no hay pacto, sin la cruz no hay esperanza, sin la cruz no hay salvación. Jesús lo arregló todo al aceptar sufrir el castigo que el pecador merece, es decir, que nosotros merecemos. Su amor es más fuerte que la muerte. Aceptó la separación eterna del Padre por amor a usted, por amor a mí. Con su sacrificio selló el pacto con cada ser humano para ampararnos bajo el manto del pacto eterno. Solo existe una condición. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Juan? Ahí en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. ¿Verdad? Hay una condición, ¿verdad? Una condición que nos ayuda, ¿verdad? Y esa condición es creer. Solo aceptando por fe que Jesús sufrió en la cruz la muerte eterna en mi lugar, podemos ser salvos, ¿verdad? Ahora, rápidamente, vamos al segundo punto, el costo de la salvación. Para ello quiero invitarles rápidamente a la epístola del apóstol Juan, a la primera epístola del apóstol Juan, o a la primera carta, ahí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vamos a la Biblia, al libro de libros, a la palabra de Dios. El apóstol Juan, ahí en 1 Juan 5:11, miren lo que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? Está en Cristo Jesús, está en su Hijo amado. La salvación es gratuita, ¿verdad? Sin embargo, tuvo un costo, la vida del Hijo de Dios. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro del profeta Isaías, al capítulo 55, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar dinero. ¿Cuánto cuesta la salvación? No cuesta nada, es gratuita. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha pagado el precio. Por eso es gratuita. Nosotros ya no tenemos que pagar absolutamente nada, ¿verdad? Porque nuestra justicia no vale absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál fue el costo que tuvo que pagar Dios por la salvación? Quiero invitarles a Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del costo de la salvación? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? La salvación es gratuita. Sin embargo, Dios tuvo que pagar un costo, la vida de su propio Hijo. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte, derramando voluntariamente su sangre preciosa en el Calvario. Cristo vino, Dios mismo vino a esta tierra, se hizo hombre, se hizo semejante a hombre, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Se despojó de toda su potestad y vino a este mundo para dar testimonio que se puede vivir una vida sin pecado, ¿verdad? Pero no solamente vino a eso, sino vino también a pagar el precio de nuestro pecado. ¿Cómo? Con su sangre preciosa. Quiero invitarles para que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál fue el precio que pagó? ¿O cuánto costó el costo de la salvación?
Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y plata. ¿Sí? El apóstol Pedro nos dice que el costo de la salvación no se pagó con oro y plata, como comúnmente nosotros pagamos cuando queremos comprar algo. Dice, y sigue diciendo, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Vemos en esta cita plenamente cómo se manifiesta el amor de Dios, el amor de su Hijo, ¿sí?, en este mundo, ¿verdad? Jesús es el único que tiene vida en sí mismo, ¿verdad? La vida de todos los demás seres depende de Dios, no es nuestra. Como seres creados, nosotros dependemos de nuestro Creador para tener vida. Por eso ningún ángel ni cualquier otro ser creado podía sufrir la muerte eterna en nuestro lugar. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Cristo hay vida, y no solamente vida en este mundo, sino también vida eterna, ¿verdad? En Cristo hay vida. ¿Sí? Solamente en Dios y su Hijo hay vida eterna, ¿verdad? Pasamos rápidamente al punto número 3, la justicia imputada por fe. ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos alcanzar la salvación? Ya dijimos, ¿verdad? En Gálatas 3:11, vayamos rápidamente para no olvidar este versículo, que es el punto central de la lección. Gálatas 3:11 dice, y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Tenemos vida eterna solamente por la fe. Quiero invitarles para que vayamos al libro de libros, a la Biblia, a la palabra de Dios, en Génesis 15:6, ¿sí? Y vamos a ver cómo se manifiesta ahí la justicia de Dios, en este caso en Abraham. Génesis 15:6, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Abraham, ¿qué necesitamos para que Dios nos considere justos? Fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo Jesús. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia a Abraham. ¿Ah? En este texto es utilizado 2 veces por Pablo y una por Santiago como ejemplo de la salvación por fe. Quiero invitarles para que vayamos a Romanos 4:3. Romanos 4:3. Romanos 4:3. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos? Dice, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. El apóstol Pablo sin duda está refiriéndose a lo que dice Moisés ahí en Génesis 15:6, ¿verdad? Quiero también invitarles para que vayamos rápidamente también a la epístola de Gálatas, ahí otra vez al
capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 3 veces dos veces por parte de Pablo se nos indica que Abraham creyó, Abraham por la fe le fue contado por justicia, fue justo, ¿sí?, por la fe que tenía en Dios. Ahora vamos a Santiago 2:23. Santiago 2:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. 3 veces, 4 con Génesis, encontramos que Abraham fue justo, no porque lo fuera, no porque su vida haya sido perfecta, sino que por fe en Jehová, ¿verdad?, en Cristo, ¿sí?, su fe le fue contado por justicia, ¿verdad? Le fue imputada la justicia de Cristo, le fue imputada la justicia de Jehová en su vida, ¿verdad? Abraham creyó lo increíble, salió de la tierra de Ur de los Caldeos a un lugar desconocido, confió plenamente en la promesa de Dios de tener un hijo, y aunque esto fuera físicamente imposible, él creyó, ¿verdad?, y le fue contado por justicia. De la misma manera, ¿sí?, nuestra fe recibe tal don, ¿sí?, cuando nuestra fe es auténtica. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 11, versículos 11 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por la fe Sara misma concibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. ¿Verdad? Por eso también, versículo 12, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosa como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Abraham creyó lo increíble. ¿Verdad? Por ese acto de fe, Dios le consideró justo. Sin embargo, erró al tomar a Agar y siguió con su mala costumbre de mentir acerca de su relación con Génesis. Vamos a Génesis 16:4. Esta cita la estamos presentando no con el propósito de crear una confusión, ¿sí?, acerca de Abraham, sino para que ustedes vean y entiendan que es Dios a través de su Hijo amado quien nos imputa su justicia por nuestra fe. Génesis 16:4. ¿Qué dice la palabra? Y él se allegó a Agar y ésta concibió, y al darse cuenta de que había concebido, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Entonces vemos que Abraham, en cierta forma, ¿verdad?, quiso ayudarle, o pensó que en Agar se cumplía la promesa de tener un hijo, la promesa de Dios de que les había de dar un hijo, ¿verdad? Sin embargo, Dios cumple su promesa, no como nosotros pensamos, no como nosotros creemos, sino como Él lo tiene planeado. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 20,
de Génesis, versículo 5, miren lo que dice: ¿acaso no me dijo él, es mi hermana? Y también ella dijo, es mi hermano, y en esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham, a pesar de su imperfección de carácter, a pesar de muchos fallas que tenía como persona, ¿sí?, por el hecho de que Abraham creyó en las promesas de Dios, esto le fue contado por justicia, ¿verdad? Es por fe, por lo que a nosotros se nos es imputada la justicia, ¿sí? Es decir, Cristo nos hace justos aunque no lo seamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta, ¿sí?, la justicia de su Hijo para poder nosotros alcanzar cada una de sus promesas en este pacto que Dios hace, no solamente con su pueblo, sino con todo el mundo. Y la pregunta de rigor es: ¿cómo es posible que Dios lo considera justo cuando en realidad no lo hará? Pues ya lo dijimos, es mediante Cristo, ¿sí?, su perfección de carácter como hombre justo, su justicia de él, su bondad, su amor, ¿sí?, nos es tomada en cuenta a nosotros cuando creemos en él, ¿sí? Y aunque no seamos nosotros justos o perfectos, Jesús presenta, ¿sí?, no solamente su sangre, sino toda su obra, ¿sí?, todo lo que Él es delante de Dios para que nosotros seamos contados por justos. El apóstol Pablo nos amplía un poco más acerca de esta forma en la que Dios nos mira ahora cuando creemos en su Hijo amado. Quiero invitarles para que veamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5. Dice: pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Dice: mas el que no obra, dice otra versión, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? La justificación por la fe, es decir, ser considerado justo, es un acto de fe por parte del creyente y un acto de gracia por parte de Dios. En eso consiste la fe del pacto. En eso consiste la fe del pacto. El creyente no puede presentar ninguna obra de justicia que lo acredite como justo ante Dios. Dios le cuenta su fe como justicia. Ahora, ¿qué significa esto? Pero antes vamos al libro de Tito. Libro de Tito. Al capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por la renovación en el Espíritu Santo. De paso, ya lo hemos dicho en diferentes lecciones, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo
está haciendo una obra muy especial en aquellos que han aceptado por fe a Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es ese trabajo que está realizando el Espíritu Santo? Es convencernos de pecado, ¿verdad? Convencernos de pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa todo eso? Contar implica acreditar e imputar, ¿verdad? Se nos acredita como justos aunque no lo somos, y se nos da, ¿sí?, una vez que somos contados como justos mediante Cristo Jesús, se nos da entrada al cielo. La justicia que se nos acredita o imputa es la justicia de Cristo. El fruto de esta justificación es la santificación, ¿verdad? Es una de las obras que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esa obra no solamente la quiere hacer en su pueblo, en su iglesia, sino también la quiere hacer en cada uno de los seres que habitan en este mundo, ¿verdad? La santificación tiene que ver con la consagración de cada uno de nosotros, ¿sí?, hacia Dios, ¿verdad? Debemos tener hacia Él amor, obediencia, ¿sí? Y debemos desarrollar un carácter tal, ¿sí?, que podamos nosotros ser aceptados, ¿sí?, se nos pueda dar la entrada en el cielo. Pero sin importar cuán santo sea el hermano, la hermana, tu servidor, ya somos justos ante Dios por la fe. Ya somos justos ante Dios por la fe. Ahora, vamos rápidamente al último punto de esta lección. ¿Qué beneficios obtengo, ¿sí?, por la fe en Cristo Jesús? Quiero invitarles que vayamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en la iglesia de Corintios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios en Él son. ¿Quién es Él? En Cristo, ¿eh? En su Hijo amado. Sí, dice, sí. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. ¿Verdad? Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo el pacto, estimados hermanos y amigos, ¿verdad?, se basa en las seguras y fieles promesas de Dios. Cuando por la fe nos aferramos a ellas y las reclamamos, estas promesas pueden mejorar nuestra vida ahora. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La seguridad de nuestra salvación nos proporciona paz, ¿verdad? Vamos rápidamente a Salmos 34. ¿Qué más beneficios tenemos aparte de paz? Salmos 34, 8. Salmos 34, 8. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía. Aparte de amor, podemos saber que podemos confiar en Dios. Es para nosotros una delicia. Es decir, en los problemas, en las pruebas, ¿verdad? Si tenemos fe, podemos estar tranquilos,
¿sí? Porque confiar en Dios es maravilloso, es una delicia, ¿verdad? Ya no estamos solos en las tribulaciones, en los problemas de este mundo, que son muchos, ¿verdad? ¿Qué más beneficios aparte de la confianza en Dios, de la paz que nos proporciona, la fe en Él, ¿sí? La salvación, ¿verdad? Vamos a Mateo 11:29. Mateo 11:29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos al libro de libros, a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30. Versículos 29 y 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mi yugo sobre ustedes, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Nosotros, si confiamos en Jesús, ¿sí?, Él nos ayuda. El versículo 28 nos dice: vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. ¿Sí? Solo estamos mencionando algunos beneficios. Hay muchos beneficios según la palabra de Dios cuando por fe creemos y confiamos en Dios, en Cristo Jesús. Filipenses 2:7 y 8. Filipenses 2:7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados amigos y hermanos? Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nada es pesado o difícil para Cristo, ¿verdad? Nada es difícil. Por la fe podemos seguir el ejemplo de Jesús. Por la fe podemos seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Filipenses 2:5: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cuando nosotros por fe confiamos en Dios, podemos nosotros humillarnos, ¿verdad? La palabra de Dios: el que se humilla será exaltado, pero el que quiera ser exaltado será humillado, dice Jesús. Vamos terminando esta lección, estimados amigos y hermanos, con esta cita del Espíritu de Profecía, del don profético, que se encuentra en la persona de Elena G. de White, en su libro La maravillosa gracia de Dios. Es un matinal del 14 de septiembre, ¿verdad? Dice: la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en el lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica el alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es imputada a justicia, y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mayor. Es la gracia de Jesucristo
la que el Padre toma, es el sacrificio y su muerte en la cruz, lo que toma el Padre para considerarnos por fe, por nuestra fe, como justos. El justo vivirá por la fe, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 3:11. No por obras para que nadie se jacte, sino por fe es que podemos obtener la salvación en Cristo Jesús. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿sí? Y quiero invitarles para que nos sigan escuchando a través de este canal, estudiando el Verbo. Quiero invitarles también para que compartan este audio y más gente se pueda suscribir y pueda ver más estos audios, de tal manera que su vida pueda ser transformada por la gracia de Dios. Dios los bendiga. Hasta pronto. Un abrazo. Y para nosotros quiero decirles que ustedes son muy importantes. Hasta pronto.